Nuevas e historias de vida, todo en una cita divina por Nueva Vida 97.7. Ahora en Cita Divina te presentamos Mujer, Anímate. Con mujeres de fe, mujeres soñadoras, emprendedoras, vencedoras, conquistadoras, mujeres que con su vida animan, inspiran y alientan. Mujer, anímate. Anímate a creer, anímate a crear, anímate a soñar, anímate a hablar. Esto es Mujer, Anímate. Estamos de regreso, esto es Cita Divina, un encuentro especial con Dios para comenzar tu día. Y me gusta este nuevo segmento, ya hace 2 semanas que estuvimos estrenando este segmento llamado Mujer, Anímate. Así que a todas esas mujeres lindas que siempre están en sintonía de Nueva Vida, este es el momento de quedarte ahí pegadita, de quizás también sintonizarnos a través de tu celular. Si tienes la aplicación y vas para la iglesia y estás, ¿verdad?, en toda esta preparación para salir, oye, pues no hay excusa, no te puedes desconectar, porque con la aplicación de Nueva Vida la descargas y desde tu móvil, desde el celular, nos puedes sintonizar, puedes mantener la sintonía. Aparte de que te tengo que decir que estamos live, estamos en la página de Nueva Vida 97.7 FM en Facebook para aquellas personas que les gusta, ¿verdad?, la comunidad social. Ahí estamos y de ahí puedes ya conocer, no solamente escuchar la voz de nuestra invitada, sino también conocer a la pastora Paola Canela, que se encuentra hoy con nosotros para compartir su experiencia como mujer, cómo Dios ha hecho grandes cosas en su vida, y ella, con lo que Dios ha hecho, te va a animar hoy, te va a bendecir. Bueno, le doy la bienvenida. Buenos días, pastora. Buenos días, pastora. Gracias por tenernos aquí en esta mañana. Sí, muchas bendiciones. Qué bueno tenerte con nosotros. Ya anteriormente en nuestro segmento de historias de vida habíamos compartido hace un tiempo atrás con tu esposo, ¿verdad?, que nos compartió su testimonio, su historia. Pero hoy quise invitarte porque me enteré que estabas acá en Puerto Rico, ¿verdad?, en unos eventos pastorales, y qué bueno que se pudo dar este encuentro. Sí, damos gracias a Dios por estar aquí y poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, testificar del poder de Dios. Así es. Bueno, Paola, vamos a arrancar, como decimos acá, vamos al arranque, ¿verdad?, de esas palabras que Dios ha puesto en tu corazón para toda nuestra audiencia, porque aunque el segmento se llama Mujer, Anímate, pues también tenemos, ¿verdad?, una audiencia de hombres que nos escuchan, hombres de valor, que siempre también se nutren de lo que las palabras de cada mujer, ¿verdad?, pueden impartir a su corazón. Así que para los que no te conocen, ¿quién es Paola Canela? Bueno, hoy en día, por gracia, soy una pastora. Junto con mi esposo pastoreamos el Ministerio Luz en las Naciones en la ciudad de Orlando, Florida. Vamos a cumplir 3 años de pastores. Estuvimos 2 años anteriormente como evangelistas ministrando a diferentes países, especialmente aquí en Puerto Rico. Excelente. Sí, yo nací en Colombia. A los 5 años emigré aquí a Estados Unidos. Viví en Miami. Y en el año 97 me mudé a la ciudad de Nueva York. Y allí fue donde conocí a mi amado esposo, que fue el instrumento que Dios usó para traerme a sus pies. Entonces, ¿cómo surge, verdad? Ya sabemos que estás en el pastorado, este Ministerio Luz a las Naciones, están radicados en la Florida. En Orlando. En Orlando, Florida. Y pues ya descubrimos que eres colombiana, que las colombianas son tan hermosas, así que y gente linda que son bien luchadoras. Y conoces entonces en medio ¿verdad?, de tu proceso, allá conoces a quien es tu esposo actualmente, el pastor Juan Canela. ¿Es entonces a través de él que tienes esa experiencia con Dios? Así es. La Paola anterior era una mujer insegura, una mujer depresiva, una mujer que no tenía propósito. En el año 2001 conocí a Cristo a través de mi separación de quien hoy en día es mi esposo. En aquel entonces no era mi esposo. Habíamos convivido, pero como los que han escuchado su testimonio, él estuvo involucrado en el narcotráfico, y pues al yo enterarme que él estaba involucrado de esa vida, yo tomé la decisión por el bienestar mío y de mi hijo, que tenía en aquel entonces unos años, algunos 6, 7 años, tomé la decisión de irme y me mudé a Miami nuevamente.
A través de la separación, pues vino cierto nivel de depresión muy alto a mi vida y ya había intentado casi todo. Entonces clamé a Dios y le pedí a Dios que hiciera un cambio en mi vida, que transformara mi vida, porque ya yo no quería seguir la vida que yo vivía. Recuerdo que me tiré al piso y le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas algo, trae un cambio en mi vida, no me importa cómo lo hagas, pero hazlo. Y yo creo que ahí fue donde Dios dijo, ahora sí, porque ese día clamé a Él con tanta hambre, con tanta desesperación, que Él escuchó mi oración. Y Jeremías 33:3 se cumplió, donde dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que jamás habías visto. O sea que eras una mujer que estabas viviendo sin experimentar como este amor, esa pasión, ¿verdad? Por lo que Dios tiene para cada una de nosotras, porque estabas en una depresión a causa de la relación que tenías con tu esposo, que en ese entonces pues convivían, no conocían al Señor, pero él estaba en este mundo del narcotráfico y por toda esa situación tú tuviste que separarte. Decides separarte con tu niño, te llevas a tu niño y entonces es ahí donde comienzas a tener, ¿qué sucede entonces con Paola? ¿Qué experiencias cuando te separas? Bueno, yo me separé, obviamente no conocí a Cristo, así que mi decisión fue empezar una vida nueva. Ajá. Me mudo a la ciudad de Miami, consigo empleo, mi apartamento, amueblo mi casa y yo me sentía realizada, entre comillas. Tengo lo que necesito. Recuerdo que yo tenía comunicación con él y un día hablando con él le dije, ya tengo todo, solo me faltas tú. Okay. Y yo creo que Dios escuchó esas palabras y dijo, no, mi amor, no te falta él, te falto yo. Ajá. Eso fue como en noviembre del año 2001 que yo conocí a Cristo, justo para la Semana de Acción de Gracias. Yo me sentía muy sola, yo no tenía familia, yo me crié en un hogar sustituto, me crié sin mamá, sin papá, yo no tenía esperanza. Entonces, esa vez que clamé a Dios, clamé con todo mi corazón y me acosté a dormir esa noche. El día siguiente me levanté con el mismo desespero, pero me monté en mi carro y prendí la emisora. Y yo soy fiel creyente que las emisoras radiales son un instrumento muy poderoso en las manos de Dios. Amén. Yo soy producto de una emisora radial. Qué bien. Salió un mensaje, yo puse en la emisora AM porque yo quería escuchar algo que me diera esperanza. Y entonces yo entendía que en las emisoras AM ponían cosas para mí religiosas. Ajá. Entonces puse la emisora y sale un pastor predicando y lo que él predicaba era el mensaje totalmente para mí. Cuando él terminó su predicación, que duró algunos 20 minutos en la radio, él hace un llamado a salvación y dice, si tú te sientes sola, deprimida, que tu vida no tiene propósito, quiero que hagas esta oración conmigo, entregándole tu vida a Cristo. Y yo dije, esa soy yo, deprimida, sola, sin propósito. Esa soy yo necesito esa oración. Yo venía de un trasfondo católico. Entonces, pues creí en Dios, pero a mi manera. Claro. Yo hice esa oración con tanta fe. Yo iba en mi carro, estacioné en mi carro en mi trabajo. Hice esa oración y lloré, yo creo que como por 20 minutos, lloré tanto. Claro, ahí el Espíritu Santo estaba trabajando en mí. Y yo recuerdo que yo dije, yo quiero ir a esa iglesia. Desde ese entonces comencé a congregarme en esa iglesia. Y ahí estuve casi durante todo el periodo hasta antes de comenzar el ministerio. Y Dios trabajó en mí, me preparó, pero le doy gracias a Dios por convertirme en un ministerio como ese, porque aprendí a ser una mujer de oración, una mujer de ayuno y una mujer conquistadora. Conocí que tenía propósito y identidad, porque no tenía identidad. Es importante. Era una mujer sin identidad. Yo no sabía para qué yo servía. Entonces me enfoqué completamente en buscar de Dios, en espiritual mi cuerpo. Y mi primer enfoque fue ganarme a toda la gente que yo amaba, en especial a quien era mi novio en aquel entonces, a quien es mi esposo hoy en día, Juan Canela. Y yo dije, Señor, yo te pido que tú lo cambies a él. Si él va a ser mi esposo, yo quiero que tú hagas un cambio sobrenatural en él, que ni él mismo se
reconozca. Porque imagínate un hombre en ese tipo de vida, mujeriego, de todo, egocentrista, orgulloso. Ajá. Todo Enfocado en él. Enfocado en sí mismo. Exacto. Entonces, empecé a orar por él. Y entonces cuando hablaba con él por teléfono, porque él estaba en la ciudad de Nueva York y yo en Miami, yo le hablaba siempre de Dios. Y un día me dijo, me tienes harto hablándome de tu Dios. A mí no me hables de Dios. Ajá. El pastor Canela hoy en día me dijo esas palabras un día. A mí me tienes harto hablándome de Dios. No me hables más de Dios, háblame de nosotros. Entonces yo tomé la decisión de que no era saludable mantener mi relación con él. Cuando él te dijo esas palabras, ¿te sentiste como...? Sí, me entró un celo santo. Ajá. Un celo santo porque puedo decirte que yo tuve un encuentro genuino con Dios. Yo tuve un encuentro cara a cara con Dios y yo estaba determinada que yo no iba a seguir viviendo la vida que yo había vivido ya por 26 años. Yo me convertí a los 26 años y yo no quería seguir una vida así. Entonces yo dije, está bien. Y corté mi relación con él. En aquel entonces no habían redes sociales ni nada de lo que hay hoy en día. Estamos hablando del 2001. Ajá. Entonces cambié mi teléfono y corté la comunicación con él. Y empecé simplemente a enfocarme en mi relación con Dios y oraba por él, pero ya lo que oraba era misericordia sobre su vida. Llegó un momento que pensé que no era para mí, porque la vida que él estaba viviendo versus la vida que yo había decidido vivir en Dios, en Cristo, eran totalmente diferentes, era el día y la noche. Claro. Y él seguía enfocado en lo suyo y yo en Dios. Entonces Dios, me permitió desconectarme de él, pero como a los 2 meses recibo una carta de él donde me dice que está en la cárcel, enfrentando una cadena perpetua. Wow. Pero me dio esperanza cuando él me escribe y me dice, pero conocí a ese Dios del cual tanto me hablaste. Wow, fíjate que cuando tú al principio comienzas la entrevista, conociste a Dios por él, pero fue por lo que viviste con él que te empujó a los brazos de Dios. Así es. Y entonces ahí es donde después él, en medio de su proceso y de su vida que llevaba desenfrenada, ¿verdad? Haciendo cosas ilícitas, ahí es donde entonces en la cárcel él conoce a Jesús. Sí, eso fue 4 meses después de mi conversión. Ajá. Él conoce a Cristo en la cárcel. Tú estabas orando por eso. Yo estaba orando por su salvación. Yo no le oraba tanto a Dios que me lo trajera a mi vida, sino por su salvación, porque yo entendí que si él se convertía, él iba a tener un corazón nuevo. Exacto. Y al tener un corazón nuevo, él iba a orar diferente, iba a pensar diferente, iba a actuar diferente. Entonces, por eso era que mi oración por él era su salvación. Oré y bueno, Dios escuchó, conoció a Cristo allí en esa cárcel. Él tuvo que estar 4 años y medio en la cárcel. Y nos tocó creerle a Dios por muchas cosas. Yo sé que él ha compartido su testimonio aquí, pero nos tocó creerle a Dios porque él estaba dando una cadena perpetua por los cargos de narcotráfico que él tenía. Gracias a Dios él nunca fue un hombre consumidor, nunca mató a nadie, pero físicamente no mató a nadie, pero estaba matando a la humanidad con lo del narcotráfico. Y Dios lo tuvo allí para prepararlo y trabajar con él, pero a la vez conmigo estaba trabajando conmigo con inseguridades todavía. Y yo me convierto en un ministerio donde era un ministerio muy radical en cuanto a la oración, la guerra espiritual, lo que es la liberación. Y yo me equipé de todo eso. Lo primero que yo hice fue mandarle a él una Biblia y un libro de sanidad interior. Y él se comió esa Biblia, se comió ese libro y él allí se preparó muy bien. Tuvo la oportunidad de estudiar la palabra de tapa a tapa. Qué bien. Y prepararse bien porque sabíamos que si Dios lo sacaba de allí no era para él ser cualquier persona. Exacto. Era para que Dios lo usara grandemente. Dios nos permitió, cuando él sale de la cárcel, Dios hace el milagro, le pone una jueza cristiana, que eso fue algo sobrenatural. Un abogado cristiano que le habíamos orado al Señor. Él me dijo un día, Paola, yo quiero que me ayudes a orar para que Dios me traiga un abogado cristiano. Y en realidad, sinceramente, él me dijo eso y yo como que, bueno, como que uno lo ve como algo como que imposible. Imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y se asoma siempre la duda, ese pensamiento, ¿verdad? Exacto, la duda. Pero oramos.
Y Dios contestó, el abogado cristiano. No se pidió una jueza cristiana, pero el abogado le dijo, y quiero que sepas que tu jueza también es cristiana. Wow. O sea que Dios preparó todo, hizo la logística perfecta. Mi esposo, bueno, lo sentencian a 5 años solamente. Van mentores, su abogado, dan testimonio de su cambio y su transformación allí en la cárcel. Y la jueza dijo, con la autoridad que la ley me delega, yo creo que el señor Canela no necesita sino 5 años. Y dictó una sentencia de 5 años. De cadena perpetua a 5 años. Sí, y eso puedo decir que oración, eso no fue mascando chicle, eso fue oración, ayuno, creerle a Dios, mucha fe. Y también la voluntad de Dios. Oye, Paola, ahora que verdad que estás conversando sobre esa manera de orar, hay muchas mujeres que están en sintonía y quizás tienen que cambiar, ¿verdad?, la oración. Y en vez de decir, Señor, tráemelo, dámelo, Señor, devuélvemelo, quizás será orar para que el Señor transforme ese corazón, para orar por salvación y que se cumpla esa voluntad de Dios. Hace unos minutos abrí las líneas telefónicas y me llamaba una mujer que iba hoy a visitar a su esposo que está en la cárcel. Ella debe estar en sintonía y creo que no hay casualidad en Dios que esta palabra, ¿verdad?, está llegando, está tocando su corazón. Tú le puedes decir a esas mujeres a través, ¿verdad?, de la oración correcta. Sí. Yo digo que lo más importante para una persona es que conozca a Cristo, que tenga un encuentro personal, no que vaya a una iglesia, porque conocemos mucha gente que van a la iglesia y no han tenido una transformación. Claro. Un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y pondré de mi espíritu para que camines en mis estatutos. O sea, Dios primero tiene que trabajar con el corazón del ser humano. Y yo sé que puede haber mujeres que están escuchando y que quizás se encuentran o se han encontrado en una situación similar a la mía, o aún hombres. Yo digo que lo más importante aquí es buscar primero a Dios, enfocarse en Dios y no enfocarse tanto en la otra persona, sino nosotros con Dios. Porque Dios primero tiene que trabajar con uno. Porque hasta cierto punto yo endiosaba a mi esposo. Ajá. En aquel entonces él era el que llenaba mis vacíos. Pero llegó un momento que ni él mismo podía llenar mis vacíos, porque Dios no lo diseñó a él para llenar mis vacíos. Entonces, la oración correcta yo diría que debe ser una oración por transformación de corazón. Porque cuando Dios pone un corazón nuevo en una persona, esa persona va a pensar diferente, a actuar diferente. Así es. Entonces, la conversión de la persona es lo más importante. Cuando alguien tiene un encuentro genuino con Dios, va a ser diferente, totalmente diferente. Claro, no somos de un día para otro otra persona. Toma tiempo, son procesos. A Dios le tomó. Yo digo que mi conversión fue tan genuina y mi conversión fue muy acelerada. La gente me escuchaba hablar y decía, tú tienes 1 año de convertida. Y yo decía, sí, ¿por qué? Decía, tú no hablas, tú hablas tan maduramente. Pero fue también mi entrega. Mi vida de oración no era una vida de oración y hasta el día de hoy no es una vida normal. Yo aprendí que yo tenía que orar y yo me dediqué a oración y ayuno. Y el ayuno, yo sé que mucha gente no le gusta el ayuno, pero el ayuno nos transforma a nosotros. Nosotros oramos para que Dios intervenga en ciertas situaciones y dice la palabra, este género no sale sino con oración y ayuno. Y yo digo que el ayuno fue un medio que Dios usó para transformarme a mí y hacerme dependiente de Dios. Yo me hice dependiente del Espíritu Santo. Y bueno, yo bajé tanto de peso, no que yo hacía el ayuno, pero la gente me veía y me pensaban que estaba enferma porque bajé tanto de peso, pero fue que yo ayunaba todos los días. Te aferraste. Me aferré y a Dios y de esa misma manera Dios me libertó de la depresión. Estoy trabajando en escribir un libro acerca de cómo ser libre de la depresión, porque Dios me sacó a mí de la depresión y puedo decir casi instantáneamente. A veces pensamos que sí, hasta cierto punto la depresión puede ser un desbalance químico, pero muchas veces, yo diría que la mayor parte de las veces es un vacío que no hemos podido llenar. Correcto. Yo sé que hay muchas personas que están escuchando en este momento y se están identificando, ¿verdad?, con tus palabras, con tu historia. Y Paola, hoy nosotros seleccionamos el Salmo 30. Precisamente este Salmo 30 habla de acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Sí.
Y el versículo 7 dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Y sabemos que en medio de la depresión, si escuchamos la palabra depresión, rapidito la asociamos con debilidad, ¿verdad? Debilidad en nuestra mente, debilidad aún en nuestro cuerpo, nos quedamos sin fuerzas, en desánimo. Y cuando el favor de Dios llega a nuestra vida, todo cambia. ¿Cómo entonces, en medio de ese proceso de una mujer con depresión, cómo tú vencías esa depresión? Porque aún estando, ¿verdad? Llegando, conociendo a Jesús, llegando a la iglesia, todavía estabas cargando con esa depresión. ¿Se comienza a romper cómo? ¿Con la oración? ¿Cómo se comienza a romper esa depresión? Mira, mi alma estaba vacía. Ajá. Y yo empecé a vaciar mi alma del pecado y a llenarla con la presencia de Dios. Yo no me perdía un servicio, yo no me perdí un evento en la iglesia, pero primordialmente mi primera hora de mi día se la dedicaba a Dios. Y yo me metía en mi closet, ponía adoración y allí yo me encerraba con Dios. Esas son las primicias. A solas. Ajá. Le daba primicias a Dios todos los días. Y yo salía de ese closet tan renovada, tan transformada, que yo quería más de eso. Ajá. Entonces yo proclamaba ayuno todos los días. Ahora, esto yo lo hacía porque fue lo que Dios usó yo sentía que yo iba rompiendo con hábitos. Recuerda, yo me convierto a los 26 años. Sí. Yo vengo de una vida sin mamá, sin papá, sin familia. Yo me crié en hogares sustitutos. Claro. O sea que había un vacío de padre, de madre, un vacío de amor. Familia. Entonces, yo aprendí que aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogería. Y aprendí que yo era una hija de Dios y que yo tenía derechos, privilegios y que yo podía pedir. Y yo le dije, Señor, libértame de esta depresión. Tu autoestima estaba lacerada. Mi autoestima estaba por el piso. O sea, yo no era nadie. Para mí, yo no era nadie. Te mirabas al espejo y yo no tenía propósito. Entonces buscaba llenar mi vacío con relaciones, con amistades, con relaciones de noviazgo que no eran saludables, relaciones tóxicas. Pero le doy gracias a Dios porque cuando me convierto, aprendo ese hábito de vida, de oración. Yo digo que la oración es lo más importante, es el corazón de todo cristiano. Porque si tú no oras, tú vas a caminar carnalmente, no vas a caminar espiritualmente. La oración es la que nos conecta a Dios. Entonces, si tú vives una vida desconectado de Dios, pues tú vas a actuar en el viejo hombre. Vas a caminar según el viejo hombre. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, yo me dediqué a tener una vida de oración. Ahora, el ayuno era para que Dios me libertara de mis cadenas y a la vez libertara a mi esposo de sus cadenas, porque recuerda, estamos hablando de un hombre de 27 años, toda una vida de pecado. Mujeres, relaciones ilícitas, negocios ilícitos, todo lo que hablamos anteriormente. Entonces Dios también tenía que trabajar en él. Claro, y las consecuencias que eso trae, ¿verdad? De esa vida que se van ibanando, ¿verdad? Y todo eso hay que romper, tiene que romperse. Todo eso. Y así fue. Entonces yo diría que la oración, si hay una mujer que está escuchando y dice, voy a la iglesia, y he conocido casos de gente que van a la iglesia, son cristianos, pero todavía sufren de depresión. Yo entiendo que sí hay desbalance químicos, pero la mayor parte es un vacío que no hemos llenado, porque el ir a una iglesia no va a llenar tus vacíos, es tu relación personal con Jesús. Exacto, hay personas que están dentro de las iglesias y todavía sienten ese vacío porque no hay una relación. No hay una relación personal, oran y quizás una oración de 5, 10, 15 minutos, pero eso no va a traer transformación. Una relación personal, nosotros le dedicamos tiempo a todo. Trabajamos 8 horas a veces, 10 horas, sacamos tiempo para la familia, sacamos tiempo para ir al beauty, Exacto. Sacamos tiempo para todo, pero ¿qué hay de ese tiempo personal que es el que nos va a llenar de vida? Así es. Y es importante porque de ahí entonces que se produce la transformación. Bien, mencionas que a veces 5 o 10 minutos o queremos que las cosas sean como instantáneas. Le pedimos algo a Dios y se lo pedimos y nos vamos, hablamos con Él y le decimos queremos esto y ya. Pero es necesaria esa relación para que ocurra esa transformación, para que la mujer, ¿verdad?, pueda salir hacia adelante. Y entonces lograste salir de esa depresión
y Paola se comenzó a transformar. Fuiste una mujer diferente, las inseguridades, la autoestima. ¿Qué pasó con esas áreas de tu vida? Bueno, mi vida, o sea, ya no me importaba estar sola. Ya yo dije, bueno, si Juan no es el esposo que Dios tiene para mí y tengo que estar sola, ya no me importa. Ya yo puedo hacer mis cosas sin depender de una persona. Soltaste eso, que era todo el tiempo tu empeño, tu afán, lo soltaste. Sí, ya no tenía que tener una amiga a mi lado para sentirme segura. Claro. Ya no tenía que tener un novio a mi lado para sentirme llena. Ya no tenía que estar alrededor de personas para sentirme realizada. Ya yo sabía caminar sola y con identidad de hija. Ya sabía que yo tenía propósito y que mi propósito era prepararme para que Dios pudiese cumplir en mí el propósito por el que Él me había diseñado. Entonces me dediqué a servir a Dios en espíritu, alma y cuerpo, a equiparme, prepararme para mi llamado. Sabía que tenía un llamado, no sabía si era pastoral. Le huí al llamado pastoral. Como todos, ¿verdad? Como todos. Le huimos. Sí, le huí al llamado pastoral. Me decían pastor y yo decía, a mí no me digan pastora. Pero un día Dios, a través de un evangelista, marcó mi vida y me dijo unas palabras que me llevaron a pedirle perdón a Dios y decirle y aceptar el llamado pastoral. Y esa palabra fue, tú no serás la esposa de un pastor, tú serás una pastora también. Wow. Y puedo decirle que llevo 3 años pastoreando y lo que hago lo hago con pasión. Yo no pastoreo por salir del paso porque mi esposo tiene una iglesia, no. Yo pastoreo las mujeres de mi iglesia, mi esposo pastorea a los hombres y yo pastoreo a las mujeres. Y lo hago con pasión porque lo hago como a mí me gustaría que lo hicieran conmigo. Tengo una pastora que es una mujer de mucha, mi apóstola Angélica Calvetti. Sí, la saludamos, le amamos, sí. Sí, que es una mujer que me ha enseñado a amar el rebaño, a despojarme de mí misma para otros. Y aunque a veces uno no recibe lo que uno espera, ¿verdad? El agradecimiento uno lo hace para Dios y Dios se encarga de la recompensa de uno. Así que nosotros estamos, hoy en día estamos realizando propósitos juntos. En el año 2014 Dios nos llamó al ministerio evangelístico, estuvimos 2 años en las naciones ministrando, salimos desde aquí de Puerto Rico. Amamos esta isla porque es una isla que nos ha recibido, los pastores que nos han recibido aquí en esta isla, gente hermosa, nuestros apóstoles que nos ordenaron, aquí fuimos ordenados y aquí empezó nuestro ministerio. Ay, qué bien. Y entonces 2 años estuvimos en el ministerio evangelístico, pero siempre estaba el corazón latente al pastorado, porque ya después de que yo le pido perdón a Dios por evadir ese llamado pastoral, empezó Dios a llenarme de la pasión, por el pastorado. Entonces íbamos a las iglesias y ministrábamos y la gente se convertía y yo le decía a mi esposo, ¿y ahora y qué va a pasar con esa gente? ¿Y quién les va a dar seguimiento? Estabas preocupada, sí. Sí, empezó la preocupación pastoral. Entonces, ¿quién les va a dar discipulado y quién los va a cuidar? Entonces, nada, ahí sabíamos que Dios estaba trabajando con nosotros. Ya el último mes que ministramos en las naciones, estuvimos en Panamá y Colombia, Dios empezó a marcarnos, donde quiera que llegábamos sin conocernos, la gente empezaban a marcarnos con palabras. Es tiempo de pastorear, es tiempo de pastorear. Hasta que ya entendimos que era el tiempo y pues empezamos la obra en Orlando, Florida, Ministerio Luz en las Naciones. Y allí tenemos un rebaño que pastoreamos con mucho amor y mucha pasión. Y estamos trabajando dedicados a la obra. Pero antes de todo esto hubo un proceso que tuvimos que pasar. Nosotros duramos 2 años de novios cuando mi esposo sale de la cárcel. Un noviazgo en Cristo, un noviazgo en santidad. Él en su casa, yo en mi casa, esperando el tiempo de Dios. Porque aunque ya habíamos convivido, ya nos conocíamos, sabíamos que teníamos que esperar estar listos. Porque si nosotros nos casábamos fuera de tiempo, íbamos a pasar unos procesos muy duros dentro del matrimonio. Se prepararon antes, cada cual tomó un rumbo en sus vidas de dedicarse a Dios, a que Dios, ¿verdad?, transformara, a prepararse, y entonces luego se unen. Más adelante. 2 años después, casi 2 años después, nos casamos en mayo del 2008. Nos casamos, soy terrible con las fechas. En mayo de 2008 nos casamos. Ya este año cumplimos 11 años de casados. Qué bien. Y puedo decir, no tenemos una relación perfecta, creo que nadie la tiene, pero tenemos una relación bastante fuerte,
muy fundamentada en la fe y todos los procesos que pasamos los pasamos juntos, sabiendo de que si Dios nos sacó de los procesos que nos sacó anteriormente, podemos pasar cualquier cosa. Dios lo hizo contigo como mujer, ¿verdad? Orando con la oración correcta. Dios lo hace, te trae a tu esposo, no porque tú le dijiste devuélveme a mi esposo, sino porque el Señor, ¿verdad?, provocó una transformación en él, pero primero trabajó contigo. Eso es importante, que primero le permitamos a Dios, nosotras mujeres, trabajar, ¿verdad?, en nuestras vidas para entonces recibir esa respuesta. Paola, el tiempo se nos acaba rapidito, la conversación está bien amena. Yo sé que hay muchas mujeres hoy que están recibiendo ánimo, fuerzas y que esta palabra está nutriendo sus corazones. Pero esas personas que te quieran contactar porque estás pastoreando en el Ministerio Luz a las Naciones, pero también estás próximamente a estrenarte como autora de ese libro y sé que vas a estar haciendo, ¿verdad?, llevando este mensaje, conferencias, congresos, ¿dónde pueden contactarte? Sí, a través de la página de Facebook Ministerio Luz en las Naciones y mi página personal Paola Canela, a través de Instagram Pastores Canela. Y mi teléfono de la iglesia es 407-681-4114 y el correo electrónico es info@juancanela.org. Si alguien tiene alguna petición de oración, preguntas, con mucho gusto estamos disponibles. Excelente. Esta historia va a quedar publicada en la página de Nueva Vida en Facebook, Nueva Vida 977 FM. Te damos gracias, Paola, por compartir tu historia y por hoy animar a todas estas mujeres que están en sintonía. Una mujer que Dios la libertó de la baja autoestima, de la depresión, y Dios le entregó un regalo maravilloso. Número 1, la salvación. Número 2, a su esposo, ese esposo por el cual tanto oró. Así que Dios lo hace, Paola. Así es. Bendiciones, Paola. Gracias por tenernos aquí.